Algo vimos en la clase pasada acerca de la inflación. Muchos estudios requieren usar algún comportamiento histórico de la variable, ¿de acuerdo? Como vimos en el caso de la inflación, podríamos ver otros fenómenos, por ejemplo, cómo cambian los fenómenos en el tiempo. ¿Qué determina el crecimiento de una economía? ¿Cuál es el efecto de la pandemia en las ventas de una empresa? Para eso necesitamos información histórica. ¿Qué determina los niveles de inflación? Lo que vimos en la clase pasada. Cada uno de esos problemas involucran series de tiempo. Por ejemplo, vamos a ver la serie de PIB trimestral para Chile entre 2013 y 2022, que es la lámina siguiente. Tenemos aquí los datos trimestrales, la serie de PIB trimestral para Chile entre el primer trimestre de 2013 y el primer trimestre de 2022. Cada barra representa el PIB en ese trimestre. ¿Qué es lo que podemos ver en el PIB trimestral? ¿Qué podemos ver en estas series, en este gráfico? ¿Cuál es la particularidad de ese gráfico? Hay una gran caída en el 2020, ¿no es cierto? La pandemia que produjo una gran recesión. También se ve la estacionalidad. Hay un comportamiento estacional. Bastante. Claro, aquí hay un comportamiento que podría ser recurrente. ¿Cuál es el comportamiento recurrente? Que en todos los periodos el PIB aumenta en diciembre y cae en enero. El cuarto trimestre aumenta por las ventas de fin de año de diciembre, y por otro lado, en los meses, el primer trimestre en enero con las vacaciones, el PIB cae, ¿de acuerdo? Eso es el comportamiento recurrente. Por otro lado, la tendencia es creciente en general hasta la pandemia del 2020, y aquí la economía se recupera el 2021. Como ustedes dicen, aquí al último trimestre del 2021 podríamos tener el efecto de los retiros, ¿de acuerdo? Chicos, hay un micrófono, por favor. Hay un micrófono. Ahí. Entonces, vamos a ver que las series de tiempo en general tienen ese tipo de comportamiento. O sea, nosotros vamos a encontrar problemas frecuentes en las series de tiempo. Uno de ellos es la autocorrelación de los errores. Por otro lado, dime. ¿Nos podría compartir la pantalla? Perdona. No se preocupe. No estaba compartiendo, me preocupé de grabar, y aquí yo seguía. Aquí está, les voy a mostrar la serie, aquí está el gráfico con la serie de PIB trimestral, y vamos a ver entonces aquí pueden ver el comportamiento recurrente, que indica que todos los periodos, los cuartos trimestres, el PIB tiende a aumentar, y en diciembre en general, y en enero tiende a caer. Y ese comportamiento se observa en todos los años, ¿de acuerdo? En todos los periodos. Aquí tenemos la caída de la pandemia, que es una gran recesión, un 6% cayó el PIB durante la pandemia, y la recuperación de 2021. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? ¿Qué es lo que nosotros observamos? Encontramos sobre todo en las series económicas, tenemos problemas comunes que son frecuentes en las series de tiempo. Uno de ellos, dijimos, es la autocorrelación, o sea, errores que están autocorrelacionados, ¿de acuerdo? Otro de ellos es la estacionalidad, sobre todo cuando tenemos series mensuales o trimestrales, ¿de acuerdo? Con ese comportamiento estacional. Las ventas de las empresas también probablemente tienen esa estacionalidad. Ventas de supermercado, por ejemplo. Las ventas de empanadas, o sea, periodo en septiembre, todos los septiembre aumenta la venta de empanadas y cae el resto del periodo. Tenemos otro problema que se llama la no estacionalidad. Aquí hay dos conceptos distintos, lo que es la estacionalidad y lo que es la estacionalidad. Entonces vamos a ver qué significa cada uno. ¿Qué significa la estacionalidad? La estacionalidad se refiere a un comportamiento recurrente de una serie de tiempo en ciertos periodos. Por ejemplo, los aumentos del consumo para fiestas patrias o Navidad en Chile. Caída de la actividad económica durante el verano. Eso sería un comportamiento estacional que se produce en ciertas estaciones, periodos del año. ¿De acuerdo? ¿Y por qué es necesario tener en cuenta esto?
Porque si uno está por acá, está aquí y de repente tiene un comportamiento estacional, uno podría creer que hay un crecimiento del PIB en este periodo, pero eso simplemente por estacionalidad, ¿de acuerdo? Lo mismo acá, uno puede creer que el PIB está cayendo porque en diciembre aumentó y en enero cayó el PIB, y uno puede creer que el PIB está cayendo y puede confundir con las variaciones del PIB. Entonces es necesario tener en cuenta la estacionalidad. Vamos a ver en el laboratorio que muchas veces lo que se hace es desestacionalizar la serie. Una vez que uno encuentra la estacionalidad, se puede desestacionalizar. ¿Cómo podríamos nosotros incluir la estacionalidad? ¿Qué herramienta tenemos conocida que podríamos incluir la estacionalidad en los modelos? Con la variable Dami. Con la variable Dami. Si nosotros incluimos una variable Dami en el modelo, podríamos nosotros recoger el valor de la estacionalidad. ¿Qué es lo que es la estacionalidad? Se dice que una serie de tiempo es estacionaria si la distribución de probabilidad es invariante, no cambia en el tiempo. O sea, una serie estacionaria es aquella en que su distribución de probabilidad es constante, no cambia en el tiempo. ¿De acuerdo? Por otra parte, si la serie es estacionaria, el valor medio y la varianza son constantes en el tiempo. Por otro lado, la covarianza entre rezagos no depende de un periodo de tiempo específico, sino que simplemente de la distancia en los periodos. ¿Queda clara esa definición, chicos? O sea, una serie estacionaria es aquella en que tiene una distribución de probabilidad que es constante, ¿de acuerdo? Y por otro lado, el valor esperado y la varianza son constantes. ¿Qué es lo que quiere decir que una serie sea estacionaria? Es una serie que crece, que tiene una tendencia que es relativamente suave en el tiempo. Cuando la serie tiene cambios abruptos, por ejemplo, como el caso del PIB, aquí esta serie no sería estacionaria. ¿Por qué no sería estacionaria? Porque fíjense que esta caída aquí abrupta y esta alza abrupta hacen que la varianza cambió. O sea, para que una serie sea estacionaria, tenemos que, la tendencia tiene que ser un comportamiento suave, o sea, la varianza de la serie debería ser constante. O sea, puede ser, claro, la tendencia puede ser constante, pero puede ser como tú dices, o sea, lo importante es que la varianza sea constante y el valor esperado sea constante, sea el mismo para todos los periodos. Entonces, justamente esa es la particularidad de la estacionalidad. Nosotros vamos a ver, el problema es que en economía, en series económicas, muchas veces las series no son estacionarias. Entonces vamos a ver qué significa, cómo podríamos detectar esto y cómo podemos corregirlo. Un ejemplo de una serie estacionaria sería un proceso autorregresivo de primer orden. Vamos a explicar qué significa ese proceso autorregresivo de primer orden. ¿Esto lo vieron en estadística ustedes? ¿No lo recuerdan? ¿Qué quiere decir? Lo vamos a explicar. Voy a usar la pizarra. Inmediatamente voy a compartir la pizarra. ¿Qué es lo que es un proceso autorregresivo de primer orden? Primero vamos a hablar acá de los rezagos, ¿de acuerdo? Voy a cambiar aquí, vamos a hablar de los rezagos. ¿Qué es lo que son los rezagos de una variable? Son los valores que toma la variable en un periodo previo, ¿de acuerdo? Eso sería un rezago de una variable. Por ejemplo, si hablamos del PIB en el primer trimestre del 2022, ¿cuál sería el rezago de esa variable? El PIB o el trimestre cuarto de 2021, ¿de acuerdo? Un periodo, el trimestre anterior. Sin estacionalidad sería, claro, dime. ¿Qué es lo que sería entonces el rezago, perdón? El rezago es el valor que toma la variable en el periodo previo. Entonces, fíjense que tenemos un ejemplo. Si tenemos el PIB en datos trimestrales, tenemos el PIB, voy a compartir la pizarra. Si tenemos el PIB en datos trimestrales, podríamos decir que podríamos explicar el comportamiento del PIB según el comportamiento del PIB en el trimestre T, por el PIB en el trimestre anterior, más un error. Y esto sería simplemente el rezago del PIB.
sea, yo quiero explicar el PIB en función de sí mismo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos acá, voy a compartir la pizarra, lo voy a hacer en la pizarra, que queda esto más claro. Aquí tenemos la pizarrita. ¿Se ve la pizarra, chicos, los que están en la casa? Sí, profe, se ve. Se usan en pronósticos de demanda, sí, en pronósticos de demanda, en cualquier modelo que requiera series históricas, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros vamos a ver que en este caso se habla de persistencia, o sea, el PIB de hoy depende del PIB de ayer. Entonces, esto sería el rezago de la variable. Entonces, decimos que el PIB del periodo T-1 sería el rezago de la variable PIB, del PIB de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hablaríamos de un rezago, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar del orden del rezago. Orden del rezago sería el número de periodos hacia atrás. Número de periodos hacia atrás. Entonces, esto sería una serie, fíjense que aquí me habla de un proceso autorregresivo de primer orden. ¿Por qué sería un proceso autorregresivo de primer orden? Porque tengo un rezago. Entonces, si tenemos dos rezagos, con dos rezagos, yo voy a tener que el PIB sería algo como esto. El PIB del trimestre T sería igual a beta 1 más un beta 2 por el PIB del trimestre previo más un beta 3 por el PIB del trimestre T-2 y más un error. ¿De acuerdo? Y a este proceso decimos que es un proceso autorregresivo de orden 2. ¿Qué es lo que es el orden del proceso? El número de rezagos del proceso. Esto, vamos a ver las medias móviles. Estos son los autorregresivos, porque se relaciona consigo mismo. ¿De acuerdo? ¿Queda claro, chicos? ¿Queda claro? Bueno, entonces vamos a ver nosotros lo que se llama el operador de rezagos. ¿De acuerdo? Entonces, estos serían los rezagos, y por otro lado vamos a ver el operador de rezagos. ¿Qué es lo que es el operador de rezagos? Esto es simplemente en términos de notación, pero también nos va a servir operador de rezagos. Nos va a servir para descomponer la serie, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que el operador de rezagos, vamos a decir que L por X de T igual a xt a la menos 1. Entonces, fíjense que el operador de rezagos, que le llamamos L de J, si para J... Oye, no puedo entrar a la clase, recién estoy conectándome. ¿Por qué querí? Para J igual a 1, chicos, tienen el micrófono abierto. Para J igual a 1, el operador de rezago es lo que hace rezagar el periodo, rezagar la serie, los periodos en que en la potencia que esté elevado L. Si J es igual a 1, tengo L elevado a 1, por lo tanto está rezagando la variable un periodo. Para J igual a 2, voy a tener que L cuadrado, xt es igual a xt menos 2. Y así sucesivamente tenemos que L elevado a J es igual por x de t, L elevado a J por x de t sería igual a xt menos J. ¿Queda claro, chicos? ¿Para qué usamos ese operador de rezagos? Ese operador de rezagos lo vamos a usar para descomponer la serie. Cuando nosotros hablamos de series de tiempo, una de las principales cosas que necesitamos es conocer la serie. Cómo se determina la serie, cómo se relaciona la serie consigo misma. ¿De acuerdo? Entonces el proceso más simple es el proceso autorregresivo. Vamos a ver el de medias móviles. Entonces vamos a ver un ejemplo
que sería el caso de, por ejemplo, si tuviésemos un modelo de series de tiempo, tenemos que un modelo I sería igual a beta 1, que puede ser el PIF, más beta 2 por X de t más un error. Lo que nos dicen ahora es que los errores están correlacionados consigo mismos. La forma más simple de autocorrelación sería el proceso autorregresivo de primer orden. ¿Por qué es autorregresivo de primer orden? Porque el error se correlaciona con su primer rezago. Y después el error de P es P. El error acá, esto es Rho, esto es Rho. Rho, la letra griega Rho, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces este proceso sería como un proceso como el que vimos recién, el proceso autorregresivo de primer orden. ¿Por qué? Porque tenemos que la serie se relaciona consigo misma con su primer rezago. Vamos a decir que en este caso, vamos a decir que el supuesto acá es que el valor esperado de epsilon es 0. La varianza de epsilon es constante, sigma cuadrado epsilon para todo t, y que la covarianza de epsilon t con epsilon t menos j es igual a 0 para todo j distinto de 0. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cuáles son las características de este proceso autorregresivo de primer orden. Entonces, características de este proceso autorregresivo de primer orden. ¿Queda claro, chicos, los que están en la casa? ¿Queda claro, chicos? Hola, profe. Sí, Sí. profe. Entonces, ¿cuál? Dime. ¿El Rho qué representa? Rho es el coeficiente de autocorrelación. Rho es el coeficiente de autocorrelación. De autocorrelación. ¿De acuerdo? Eso es Rho, el coeficiente de autocorrelación. Estamos hablando de la autocorrelación. O sea, la variable está correlacionada consigo misma. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles serían las propiedades? Las propiedades o características, propiedades de un proceso autorregresivo de primer orden. Entonces vamos a decir que el error sería igual a Rho, que es el coeficiente de autocorrelación, el rezago del error más epsilon. Cuando existe una variable aleatoria que cumple con estas tres propiedades, eso lo vimos en la clase pasada, decimos que la variable aleatoria es un ruido blanco. ¿Qué es lo que es un ruido blanco? Dijimos que eran las pulsaciones del cerebro, del corazón, cuando la persona está en reposo. O sea, nada lo altera, la varianza es constante, el valor esperado es 0 y las distintas perturbaciones no están correlacionadas entre sí. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que para ver las propiedades tenemos que caracterizar esta serie. Lo primero es que tenemos que ver cuál es el valor esperado. El valor esperado de la serie. ¿De acuerdo? Lo vamos a dejar aquí en incógnita. Esta serie, usando operador de rezagos, fíjense que sería Rho por L por U de t. ¿De acuerdo? Usando operadores de rezago. Y tenemos que el operador de rezago para una serie, tenemos que rezaga la serie tantos periodos como potencias tenga el operador de rezago. ¿De acuerdo? Entonces, E elevado a 1 implica que yo voy a rezagar la serie un periodo, por lo tanto, UT menos 1 sería L por UT. ¿Queda claro, chicos? ¿Queda claro? Y, por otro lado, voy a tener acá epsilon. Como tengo UT y tengo UT, puedo factorizar acá por UT. Entonces me queda 1 menos Rho por L es igual a epsilon. Puedo despejar ahora. Despejando la serie me queda UT es igual a epsilon dividido por 1 menos Rho por L. Y aquí tenemos que usar las propiedades de las series geométricas.
¿de acuerdo? Esta serie, fíjense que esta serie, dado que ρ es constante, y tenemos L es el operador de rezagos, esta serie es exactamente igual a esta serie. Una serie, un proceso autorregresivo de primer orden, fíjense que ¿qué es lo que es nada más que un proceso de medias móviles. O sea, es una media, esto va a ser igual a epsilon más ρ, epsilon t menos 1, más ρ al cuadrado, epsilon t menos 2, más ρ elevado a p, epsilon t menos p. ¿Queda claro, chicos? Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Si nosotros tomamos valor esperado a la variable aleatoria, al error, esto va a ser el valor esperado de epsilon más ρ por el valor esperado epsilon t menos 1, más ρ cuadrado por el valor esperado epsilon t menos 2, y más ρ elevado a p por el valor esperado de epsilon t menos p. Dijimos que el valor esperado de epsilon era igual a 0 para todo t. Por lo tanto, ¿cuántos son estos valores esperados? El valor esperado, esto es 0, esto es 0, esto es 0, y esto es 0, por lo tanto esto es 0. Entonces el valor esperado del error es 0. ¿Queda claro, chicos? Chicos, para los que están en la casa. Sí, profe, gracias. Ya. Entonces, para caracterizar la serie y ver sus propiedades, entonces lo primero, fíjense que el valor esperado de esta serie es 0 y es constante, ¿no es cierto? Esto sería para todo t, es constante. Por otro lado, queremos ver cómo es la varianza de la serie, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo sería la varianza? La varianza, recuerden que era el valor esperado de ut menos el valor esperado de ut. Todo eso al cuadrado. ¿Y cuánto es el valor esperado de ut? Es 0, por lo tanto nos queda que la varianza de ut sería igual al valor esperado de ut al cuadrado. ¿Pero qué es el valor esperado de ut al cuadrado? El valor esperado de ut al cuadrado, de acuerdo a lo que tenemos acá, ¿qué es lo que era ut? Ut es esta suma, ¿no es cierto?, de que es el promedio, esto es una media móvil de errores, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que el valor esperado, vamos a escribir la varianza acá, la varianza de ut sería igual al valor esperado de ut al cuadrado, y eso es el valor esperado de epsilon t más ρ epsilon t menos 1, más ρ cuadrado epsilon t menos 2, más ρ elevado a p epsilon t menos p. Todo eso al cuadrado. Y esto sería la varianza de ut. Entonces, ¿qué me queda? Como la varianza, el valor esperado, como la varianza de epsilon t es igual al valor esperado de epsilon t menos el valor esperado de epsilon t, todo eso al cuadrado, esto es 0, y esto me queda que es el valor esperado de epsilon t al cuadrado, y eso es igual a sigma cuadrado epsilon para todo t. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Yo voy a tener acá que esto es sigma cuadrado epsilon, factor de 1, más ρ al cuadrado, más ρ a la cuarta, más ρ elevado a 2p. ¿Queda claro, chicos? ¿Queda claro, chicos? Aquí hay que aplicar todas las propiedades de series geométricas. Esto lo deben haber visto ustedes en Matemática 1. No se acuerdan mucho. No se acuerdan mucho.
Pero estas propiedades son bastante estándar, ¿de acuerdo? Son bastante estándar. Entonces, ¿qué pasa con esto? Fíjense que cuando P, entonces me dicen que cuando P tiende a infinito, entonces tenemos que esta suma, 1 más rho al cuadrado, más rho a la cuarta, más rho elevado a 2P, eso va a ser igual a 1 dividido por 1 menos rho al cuadrado. Entonces, fíjense que la varianza de nuestra serie, la varianza de nuestro proceso autorregresivo de primer orden, de primer orden sería igual a sigma cuadrado epsilon dividido por 1 menos rho al cuadrado. Sigma cuadrado de epsilon es constante, rho es constante, es un parámetro, ¿de acuerdo? Rho es un parámetro que está, ¿qué valores tendría que tener ese parámetro? Por lo tanto, esta varianza sería la varianza de U para todo T. Esto no depende del tiempo. Rho debiera ser distinto de 1. Entonces vamos a decir que le vamos a pedir a Rho que sea distinto de 0 y distinto, sobre todo que esté entre 0 y 1. ¿De acuerdo? O sea, podría ser, ¿no es cierto? Podría ser 0. Si es 0, quiere decir que no hay autocorrelación. Pero lo que nosotros queremos es que sea distinto de 1, porque de lo contrario la varianza sería infinita. Entonces nosotros decíamos que para que la serie fuera estacionaria, para estacionalidad, nosotros decíamos que el valor esperado en este caso sea 0 para todo t, constante. Por otro lado, la varianza de UT es sigma cuadrado epsilon 1 menos rho al cuadrado, constante para todo t, constante. Por lo tanto, estos eran los dos requisitos para que la serie sea estacionaria. O sea, la distribución de probabilidad que no varía sea invariante, y que si la distribución de probabilidad es invariante, se cumple que el valor esperado es constante y la varianza es constante. ¿Queda claro, chicos? ¿Queda claro? Dime. ¿No es el coeficiente del modelo? Es el coeficiente de correlación, de autocorrelación. Ese coeficiente. Me queda duda si tiene que ser distinto. El coeficiente puede ir agrandándose, ¿no? Tiene que ser en valor absoluto, ¿de acuerdo? Porque tú puedes tener una autocorrelación positiva o negativa. En valor absoluto. En valor absoluto tiene que estar entre 0 y 1. De alguna manera, piensen ustedes que ese coeficiente de autocorrelación lo que nos dice es cuánto pesa la memoria. ¿De acuerdo? Cuánto pesa la memoria o la persistencia de las series. Cuando hablamos de inflación, por ejemplo, la inflación de hoy podría estar relacionada con la inflación de ayer, pero la inflación de 10 años atrás va a pesar menos hoy que la inflación de ayer. ¿De acuerdo? Entonces, de alguna manera, el coeficiente de autocorrelación te indica eso. Por eso cuando esté entre 0 y 1, la memoria va cayendo en el tiempo. Una serie estacionaria sería una serie en que la memoria va cayendo en el tiempo. ¿Queda claro, chicos? Entonces, ¿qué es lo que nos falta ahora? Para caracterizar la serie, ya encontramos el valor esperado, encontramos la varianza, y ahora nos falta la covarianza. ¿De acuerdo? La covarianza. ¿Cómo sería la covarianza de la serie? La covarianza, recuerden que la covarianza de UT menos 1, aquí la podríamos ver de dos formas, ¿no es cierto? Esto sería el valor esperado de UT menos 1,
menos el valor esperado de UT por el valor esperado de UT menos 1. ¿De acuerdo? La otra forma de verlo, la covarianza de UT menos 1 sería igual al valor esperado de UT menos el valor esperado de UT por UT menos 1 menos el valor esperado de UT menos 1. ¿De acuerdo? Vamos a usar la primera forma porque es más sencilla. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que el valor esperado de UT es igual al valor esperado de UT menos 1 y eso es 0. Por lo tanto, esta parte se me hace 0. Entonces vamos a tener que la covarianza de UT menos 1 es igual al valor esperado de UT menos 1. ¿Y qué es lo que es el valor esperado de UT menos 1? Nosotros sabemos que nuestra serie el proceso autorregresivo de primer orden, dicen que UT es igual a ρ, UT menos 1 más epsilon, ¿de acuerdo? UT menos 1 sería igual a ρ, UT menos 2 más epsilon T menos 1. Entonces reemplazamos aquí este UT por ρ, UT menos 1 más epsilon T, ¿de acuerdo? Todo eso por UT menos 1. Entonces me queda el valor esperado de esto. Y esto sería ρ por el valor esperado de UT menos 1 al cuadrado más el valor esperado de epsilon por UT menos 1. ¿Cómo es el valor esperado de epsilon con UT menos 1? Esto es 0. Porque fíjense que acá UT menos 1 tiene epsilon T menos 1. Pero el valor esperado, dijimos que el valor esperado de epsilon T por el valor esperado epsilon T menos 1 es 0. ¿De acuerdo? Entonces, esto es 0. Por lo tanto, me queda que la covarianza de UT menos 1 sería igual a ρ por el valor esperado de UT menos 1 al cuadrado. ¿Y qué es esto? ¿Qué es el valor esperado de UT menos 1 al cuadrado? Esto es la varianza de UT menos 1. ¿Y cuánto es esa varianza? Sigma cuadrado epsilon 1 dividido por 1 menos ρ al cuadrado, que es exactamente igual a la varianza de UT que acabamos de encontrar. Por lo tanto, me queda que la covarianza de UT menos 1 sería igual a ρ por sigma cuadrado epsilon dividido por 1 menos ρ al cuadrado, o sería ρ por la varianza de U. Sigma cuadrado U. ¿Queda claro, chicos? ¿Cómo sería la covarianza de UT menos 2? Elevado, me quedaría ρ al cuadrado. Ρ cuadrado, epsilon, 1 menos ρ al cuadrado, y esto me quedaría ρ cuadrado, sigma cuadrado U. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Así sucesivamente, entonces tendríamos que la covarianza de, porque esto es una iteración nomás, UT menos 3 me quedaría ρ al cubo, sigma cuadrado epsilon, 1 menos ρ al cuadrado, y la covarianza de UT menos J sería ρ elevado a J por sigma cuadrado epsilon, 1 menos ρ al cuadrado. ¿Queda claro, chicos? ¿Queda claro, chicos? ¿Queda claro? Álgebra.
Esto ya no es econometría, es álgebra. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo sería el coeficiente de correlación? El coeficiente de correlación. Voy a borrar acá, porque nosotros lo que queremos ver es cómo es la autocorrelación, ¿de acuerdo? ¿Para qué necesitamos saber todo esto? Para poder detectar la autocorrelación y para poder corregirla, ¿de acuerdo? Necesitamos saber cómo se comporta el proceso para poder corregir, para poder detectar si existe autocorrelación y corregir. Entonces, queremos ahora el coeficiente de autocorrelación. Nosotros sabíamos que la correlación entre X e Y era igual a la covarianza X por Y. Todo eso dividido por la raíz cuadrada de la varianza de X y multiplicado todo eso dividido por la varianza de Y. ¿De acuerdo? Entonces, al coeficiente de autocorrelación le vamos a llamar ρ. ¿De acuerdo? Entonces, la correlación, vamos a decir que la correlación entre UT menos 1, a eso le vamos a llamar la correlación entre UT menos 1, le vamos a llamar ρ1. Entonces, ¿qué sería? La correlación entre UT menos 1 sería igual a la covarianza UT menos 1 dividido por la raíz cuadrada de las distintas varianzas, pero las varianzas son iguales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto me queda la misma varianza, esto me quedaría sigma cuadrado epsilon dividido por 1 menos ρ al cuadrado. Y me queda acá la correlación UT menos 1, me quedaría la primera covarianza que sacamos, esto era ρ por sigma cuadrado epsilon dividido por 1 menos ρ al cuadrado, dividido por sigma cuadrado epsilon, todo eso 1 menos ρ al cuadrado. Y me queda que esto es ρ. O sea, el coeficiente de autocorrelación es ρ. Esto es el coeficiente de autocorrelación, la primera autocorrelación, de la serie consigo misma. ¿Queda claro, chicos? Por lo tanto, cuán grande o pequeña es la autocorrelación depende del valor de ρ. Si ρ es igual a 1, hay perfecta autocorrelación. Si ρ es igual a 0, no hay autocorrelación. Ahora todo esto es un valor absoluto, porque obviamente esto puede ser positivo o negativo, ¿de acuerdo? O sea, por lo tanto es válido para 1 y menos 1. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que ρ tiene que ser menor que 1, tiene que ser menor que 1, pero en valor absoluto. ¿De acuerdo? ¿Queda claro, chicos? Bueno, entonces, ¿qué pasa con la autocorrelación para más rezagos? ¿Qué pasa para la autocorrelación para más rezagos? Para más rezagos, fíjense que, dada la covarianza, la correlación, la autocorrelación entre UT menos 2 sería igual a la covarianza UT menos 2. Todo eso dividido por la varianza común de UT. Y esto me queda ρ cuadrado por la varianza epsilon 1 menos ρ al cuadrado dividido por sigma cuadrado epsilon dividido por 1 menos ρ al cuadrado. Y eso me queda ρ cuadrado. Y así sucesivamente. Fíjense que así sucesivamente. Correlación entre UT menos 2. Entonces, así sucesivamente, vamos a tener que la correlación o la autocorrelación entre UT menos J sería igual a ρ elevado a J. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Conociendo todas las autocorrelaciones, podríamos construir la función de autocorrelación o correlograma.
función de autocorrelación o correlograma. Función de autocorrelación. Entonces lo que nosotros vamos a tener sería algo como esto. Aquí tenemos los rezagos. Aquí tenemos rezagos. Aquí tenemos el 0. Y aquí tenemos el coeficiente de autocorrelación. Cuando nosotros tenemos la correlación de la serie consigo misma en el periodo 0, esto es 1. Los valores máximos son 1 o menos 1. 1 si es positivo y menos 1 si es negativo. Y por lo tanto, lo que nosotros vamos a tener para el periodo 1, tendríamos acá ρ, aquí tenemos una barrita. Para el periodo 2, dos rezagos, tenemos ρ al cuadrado. Como ρ, si ρ es menor que 1, esto va a ir decreciendo. En el tercer rezago vamos a tener algo como esto, ρ al cubo, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que uno debería ver en el tiempo? Que la autocorrelación es algo como esto, es descendiente, es descendente. Y eso se caracteriza a un proceso autorregresivo de primer orden. ¿Queda claro, chicos? O sea, un proceso autorregresivo de primer orden es estacionario. ¿Puedo borrar acá? Entonces, para un proceso, para resumir acá y concluir, ¿qué podríamos concluir? Tenemos que un proceso autorregresivo para un proceso autorregresivo de primer orden del tipo U de t es igual ρ ut menos 1 más epsilon, en que epsilon se distribuye como una normal de media 0 y varianza sigma cuadrado epsilon, vamos a tener que el valor esperado de ut es igual a 0 para todo t. La varianza de ut es igual a sigma cuadrado epsilon, 1 menos ρ al cuadrado, y eso le llamamos sigma cuadrado u. Y por otro lado, la covarianza de ut menos j es igual a ρ elevado a j por sigma cuadrado epsilon, 1 menos ρ al cuadrado, o ρ elevado a j por sigma cuadrado u. Y esto caracteriza a mi serie. De media 0 y varianza constante, porque eso es el ruido blanco. Epsilon es el ruido blanco. El ruido blanco también se le llama una serie bien comportada. ¿Qué es lo que es una serie bien comportada? Una serie que se distribuye con forma normal de media 0 y varianza constante. Ruido blanco gaussiano, exactamente. Entonces sería un ruido blanco gaussiano, exactamente. ¿Queda claro, chicos? ¿Queda claro, chicos? ¿Sí? Sí. ¿Los que están en la casa, queda claro? Sí. Sí. Bueno, vamos a continuar entonces con la PPT. Vamos a continuar con la PPT. Entonces, estábamos con la autocorrelación, ¿de acuerdo? Entonces nos dicen que la autocorrelación es un problema frecuente en los modelos de series de tiempo. Tenemos que, en el modelo tenemos la variable pendiente y es igual a beta 1 más beta 2 por x más el error. Nos dicen que existe autocorrelación de los errores cuando la covarianza entre distintos periodos de tiempo es distinta de 0. Esto quiere decir que los errores están correlacionados en el tiempo. Por ejemplo, lo que acabamos de ver, los errores están correlacionados con su primer rezago, tal que el proceso es autorregresivo de primer orden. Autorregresivo porque está correlacionado con su primer rezago. ¿Queda claro, chicos? Eso es el tipo de error más común, ¿de acuerdo? El tipo de error más común es un proceso autorregresivo, ¿de acuerdo? En que el error o la variable se correlaciona consigo mismo.
¿Por qué se produce la autocorrelación? ¿Cuál es la causa de la autocorrelación? Aquí en las series de tiempo tenemos varias causas. Por una parte, cuando existe inercia de los fenómenos, por ejemplo, inflación. La inflación muchas veces tiene inercia. La inflación de hoy depende de la inflación de ayer. ¿Por qué? Porque las personas toman decisiones en base a la inflación pasada. Los precios se reajustan, los salarios se reajustan en base al IPC pasado. Por lo tanto, eso produce inercia en la inflación. También hay otras cosas que tienen inercia, a veces también hay unos shocks, por ejemplo, en la bolsa también produce inercia, también variables económicas. Hay inercia positiva e inercia negativa. También existe autocorrelación cuando hay un sesgo de especificación. Fíjense que cuando hay variables excluidas en un modelo, o cuando la forma funcional es errónea, eso podría dar lugar a la autocorrelación, que los errores estén autocorrelacionados, ¿de acuerdo? También se refiere al fenómeno de Cowen. ¿Qué es lo que es el fenómeno de Cowen? Nos dice, la producción agrícola reacciona con rezago a los cambios de precio. Si, por ejemplo, aumenta el precio, hoy día está aumentando enormemente el precio de, qué sé yo, de las semillas, o está el precio de los cereales. Obviamente, no en Ucrania ni en Rusia, porque no pueden producir, pero en el resto del mundo, donde los países que son productores de trigo, de cereales, van a producir más cereales. Pero obviamente la producción demora. O sea, si el precio subió hoy, la producción va a demorar un periodo en poder dar fruto, ¿de acuerdo? En venderse, en comercializarse. Y eso obviamente ahí va a haber un problema de autocorrelación. En la minería también, si el precio del cobre aumenta hoy, obviamente la producción de cobre demora un periodo, ¿de acuerdo? No es instantáneo. Entonces todo eso hace que se produzca autocorrelación. En los modelos con rezagos, por ejemplo, nosotros tenemos el precio del cobre en función del precio de hoy, en función del precio del cobre de ayer, más un error. En ese caso, estaríamos introduciendo autocorrelación en el modelo. Y también cuando tenemos manipulación de datos, extrapolación o interpolación. Cuando nosotros extrapolamos datos o interpolamos también, podríamos estar introduciendo autocorrelación, ¿de acuerdo? O sea, en los datos. Ahí estamos causando autocorrelación, exactamente. Bueno, entonces aquí tenemos formalmente la autocorrelación, que es lo mismo que vimos, que es la covarianza entre la variable y sus rezagos, dividido por la desviación estándar de cada periodo, ¿de acuerdo? Entonces el coeficiente de correlación sería ρ, para J rezagos, ρj. Vamos a hablar de la autocovarianza que la denominamos con esa letra gamma J, y la varianza que la denominamos con gamma 0, ¿de acuerdo? Simplemente por notación. Esto es lo que se utiliza generalmente en los textos de series de tiempo. ¿Cuáles serían las formas de la autocorrelación? La autocorrelación puede tener distintas formas, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a ver los modelos autorregresivos y vamos a ver algo de medias móviles. También existe una combinación de modelos autorregresivos y de medias móviles. Por ejemplo, en el modelo nos dice la autocorrelación de series de tiempo, nos dice un modelo simple, y es igual a beta 1 más beta 2 por x más el error. La autocorrelación estaría dada por el error más el rezago por ρ más epsilon. En este caso se dice que los procesos los errores tienen rezago, se dice que siguen un proceso autorregresivo de primer orden, lo que acabamos de ver. En que epsilon es un ruido blanco con esperanza 0, covarianza 0 y varianza constante. ¿Cuál es el efecto de la autocorrelación en los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios? ¿Cuál sería el efecto de la autocorrelación en los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios? El efecto que vamos a tener, que fíjense que los estimadores siguen siendo insesgados, siguen siendo consistentes, pero la varianza ya no va a ser la misma, no va a ser eficiente.
vamos a tener que la varianza de los errores ya no va a ser sigma cuadrado constante, sino va a ser sigma cuadrado omega. ¿Cómo sería esa varianza? Vamos a ver inmediatamente la pizarrita, ¿de acuerdo? Fíjense que entre la autocorrelación, el problema de autocorrelación y el problema de heteroscedasticidad, hay una cierta coincidencia. ¿Y cuál sería esa coincidencia? Aquí está la pizarra, acá. ¿Ustedes ven la pizarra? ¿Los de la casa ven la pizarra? Sí, profe. Los de acá no ven la pizarra, pero igual la van a poder ver aquí. ¿Qué ocurre con el estimador de mínimos cuadrados ordinarios cuando tenemos autocorrelación? Ya no es Meli, ¿de acuerdo? El estimador ya no es Meli. ¿Cómo sería la varianza de los errores? Lo primero que tenemos es en el modelo matricial. Entonces aquí el subtítulo, estimadores MCO. Estimadores MCO con autocorrelación. Entonces tenemos el modelo matricial y es igual a X beta más el error. ¿Y qué pasa? El valor esperado de los errores es 0, pero la varianza en los errores sería igual a sigma cuadrado omega. ¿Cómo es este omega? La matriz omega va a ser una matriz que va a tener unos en la diagonal, pero fuera de la diagonal vamos a tener los coeficientes de autocorrelación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta matriz es distinta de la matriz de entidad. ¿De acuerdo? Aquí vamos a tener el último a ser P menos 1, o N menos 1. Rho P menos 1. Por lo tanto, la varianza de los errores ya no es esta matriz, esta varianza puede ser homocedástico. Si ρ es constante, esto sería constante. Es homocedástico, pero ya no es eficiente. ¿Queda claro, chicos? ¿Queda claro? Cuando es homocedástico, ¿por qué constante? Cuando es homocedástico es constante. Cuando es heterocedástico es que la varianza varía. En ambos casos, la varianza de los errores es sigma cuadrado omega. Cuando teníamos que existía heterocedasticidad, teníamos que la diagonal cambiaba y fuera de la diagonal teníamos 0. Cuando tenemos heterocedasticidad. Cuando tenemos autocorrelación, la diagonal sigue siendo 1, tenemos, la varianza es constante, pero fuera de la diagonal tenemos los coeficientes de autocorrelación. ¿Queda claro, chicos? Entonces, los estimadores beta gorro de mínimos cuadrados ordinarios, x', x a la menos 1, x' y, ya no son eficientes, son insesgados. Son insesgados. Si son insesgados, son consistentes, pero no son eficientes. No son eficientes, ¿por qué? Porque esta matriz va a crecer con los ρ. Mientras mayor sea la autocorrelación, mayor va a ser el valor de omega. ¿Cómo se corrige? ¿Cómo lo podríamos corregir? Con ponderador. Lo primero, esto es similar a lo que usábamos con heterocedasticidad, ¿de acuerdo? Lo primero es cómo lo detectamos, ¿de acuerdo? Lo primero es cómo lo detectamos. Entonces aquí para detectar vamos a decir que tenemos 3 métodos, ¿de acuerdo? Lo primero es el método gráfico. Vamos a compartir, déjame compartir pantalla. Entonces, ¿cómo se detecta? Para los que están en la casa, tenemos el método gráfico, tenemos después el test de Darwin-Watson y después el test de Bloch-Goldfried. Veamos el método gráfico. Veamos el método gráfico.
que aquí vamos a usar la pizarra. Aquí ya pueden ver la pizarra los que están aquí en la sala. El método gráfico es bastante simple. ¿Cómo creen que sería el método gráfico? Método gráfico. Entonces, detección de autocorrelación, método gráfico. Entonces, nosotros tenemos acá, si tenemos el residuo, fíjense que tenemos el residuo de estimación. Esto sería la variable observada menos la variable estimada, ¿de acuerdo? Entonces tenemos acá el residuo, y por otro lado tenemos, perdón, el residuo, el rezago del residuo, con un rezago, y por otro lado tenemos el residuo. Si no existiera autocorrelación, esto debiera ser algo como esto. Aquí vamos a poner el 0 acá, ¿de acuerdo? Para facilitar aquí, vamos a dejar esto, el 0 acá, y aquí tenemos T-1. Si no existe autocorrelación, yo debiera observar algo como esto. Si existe, aquí me dicen que ρ es igual a 0. Si ρ es igual a 0, no existe autocorrelación. Autocorrelación. Si existe autocorrelación, yo podría ver algo como esto, algo como esto, algo como esto, etc. Que haría autocorrelación. O sea, existe autocorrelación cuando los errores están correlacionados consigo mismos. Eso me lo mostraría el método gráfico. Cuando hay un cierto patrón, si no hay autocorrelación, esto debiera ser una línea plana, alrededor del 0. ¿Queda claro, chicos? Bueno, además del método gráfico, vamos a ver cuáles son los tests, ¿de acuerdo? Veamos entonces el test de Darwin-Watson. Dime. Vamos a ver cómo calculamos ρ, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo calculamos ρ. Entonces, para ver cómo calculamos ρ, vamos a ver el método de Darwin-Watson. Voy a compartir ahora la pantalla, la PPT. ¿Qué es lo que nos dice el test de Darwin-Watson? Dice que aquí asume, este es un test bastante estricto, asume una autocorrelación de primer orden. O sea, aquí me dice que los errores seguirían un proceso autorresiduo de primer orden. En el modelo simple para una variable explicativa, el supuesto es que tenemos un modelo con una o más variables explicativas que no son estocásticas, ¿de acuerdo? O sea, tenemos variables explicativas que no son estocásticas, tenemos que los errores se distribuyen o tienen un proceso autorresiduo de primer orden, y no incluye rezagos de la variable dependiente. Entonces, para un modelo simple tenemos que y es en función de x, y el error sería simplemente tiene un proceso autorresiduo de primer orden. ¿Cómo calculamos ρ? ρ es simplemente, fíjense que el coeficiente de autocorrelación sería igual a la covarianza dividido por la varianza, por la suma de cuadrados residuales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La prueba de Darwin-Watson. Aquí tenemos en la prueba de Darwin-Watson. Aquí usamos bastante la pizarra. Entonces, en la prueba de Darwin
Tú me dices, ¿cómo calculamos? Si tenemos que el error sigue un proceso autorregresivo de primer orden, sería igual a primero en el modelo original, modelo y es igual a beta 1 más beta 2 x de t más el error, se estima y obtiene, se estima y se obtiene y gorro, ¿de acuerdo? Se estima y se obtiene y gorro. Voy a compartir la pizarra. Se estima y se obtiene y gorro. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Tenemos que el residuo de estimación sería valor observado menos valor estimado. A partir de ese residuo se estima el coeficiente de autocorrelación, rho-gorro, sería igual a la sumatoria de el residuo por su rezago, la covarianza, esto es de n de 2 hasta de n es igual a 2 hasta t, o t es igual a 2, t es igual a 2 hasta n, todo eso dividido por la sumatoria de los residuos al cuadrado de t es igual a 1 hasta n. Dime. El residuo le quedó, yo no sabía que era i de t menos el i estimado de t. El i cuadrado. ¿A dónde? ¿Dónde está el residuo de t? Ah, perdona, sí, perdona, eso es i cuadrado, sí. ¿Por qué tenemos esto? ¿Por qué tenemos esto? ¿De dónde sale esto? Porque fíjense que a partir del residuo, nosotros tendríamos a partir de los residuos, tendríamos que el residuo sería igual a rho por et menos 1 más epsilon. Para estimar rho por mínimos cuadrados ordinarios, nos quedaría que es la suma de et menos 1 dividido por la sumatoria de, en este caso usamos et al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Queda claro, chicos? Ahora, con eso estamos estimando ese coeficiente de autocorrelación. Ahora, ¿cómo sería la prueba de Darwin-Watson? La prueba de Darwin-Watson se llama también la prueba D. Entonces vamos a ver cómo formulamos esa prueba. ¿Dónde puedo borrar, chicos? ¿Puedo borrar aquí arriba? ¿Acá? Sí, arriba. Entonces, ¿cómo formulamos la prueba? Nosotros se estima ese modelo y se obtienen los rezagos, ¿de acuerdo? Se obtienen los rezagos de estimación. Entonces, ¿qué me dice la prueba D? Vamos a decir que D es igual a la sumatoria de el residuo menos su rezago, todo eso al cuadrado dividido por la suma de cuadrados residuales. ¿De acuerdo? Esto va de t es igual a 2 a n, y esto va de t1 a n. Vamos a ver qué obtenemos con eso. Entonces tenemos que, si desarrollamos esta sumatoria, vamos a tener que esta es la sumatoria de t de 2 a n por el residuo al cuadrado menos 2 veces la sumatoria de et menos 1 de t2 a n más 2 veces la sumatoria de et menos 1 al cuadrado, t es igual a 2 hasta n, y todo eso dividido por la sumatoria de la suma de cuadrados residuales, de 1 a. ¿Queda claro, chicos? Esto es el cuadrado de un binomio. Este segundo 2. Ah, perdón, no es, esto es, ahí. Ahí, estaba de más, segundo 2. ¿Queda claro, chicos? Ahora,
hay que buscar, es bueno poner algún errorcillo ahí para ver si están, cuán atentos están. Yo tenía un profesor que en la universidad que hacía esas cosas. Entonces decían, siempre ponía un error para ver cuán atentos estaban los alumnos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos queda? Fíjense que ordenando los términos nos va a quedar este término, la sumatoria ET al cuadrado, t es igual a 2, n dividido por la sumatoria de ET al cuadrado, t es igual a 1 a n, menos 2, la sumatoria de ET menos 1, t es igual a 2n, dividido por la sumatoria de ET al cuadrado, t es igual a 1 a n, más la sumatoria de ET menos 1 al cuadrado, t igual a 2 a n, dividido por la sumatoria ET al cuadrado, t es igual a 1 a n. ¿Cómo es esto que tenemos acá? El primer término. 1. Esto es 1, porque obviamente en muestras grandes la sumatoria es exactamente igual. Si parte de 1, parte de 2. Esto mismo sería en muestras grandes, esto es 1. ¿Qué pasa con este término? Entonces nos quedaría, fíjense que nos queda 1 más 1 son 2. ¿Y qué pasa con este término de acá? ¿Qué es esto de acá? Era la sumatoria ET menos 1 dividido por la sumatoria ET al cuadrado. Y esto es ρ. Y esto nos queda finalmente 2 por 1 menos ρ. Y esta es la prueba de Darwin-Watson. La prueba de Darwin-Watson nos queda que prueba de Darwin-Watson sería D es igual a 2 por 1 menos ρ. ¿Y eso hacemos con un test de significancia? Por un test de significancia, sí. Ese test de significancia lo que busca son valores límites, valor superior y valor inferior. ¿De acuerdo? Que lo vamos a ver inmediatamente. ¿Queda claro, chicos? ¿Queda claro? Esa fue una demostración. Exactamente. Eso lo podrían hacer ustedes en algún control, ¿no? ¿Para qué? Ya lo hicimos ahora. Ya lo hicimos ahora, ya está hecho. Tal cual. Tal cual. ¿Qué pasa con la prueba? Entonces, el test de Darwin-Watson lo vamos a hacer aquí en la pizarra y después lo vamos a ver en la PPT para reforzar solamente. Entonces, el test de Darwin-Watson, consiste que me dice que la hipótesis nula, yo tengo que no existe autocorrelación, ¿de acuerdo? Ρ es igual a 0. La hipótesis alternativa, tengo que ρ es distinto de 0. La prueba, entonces, es la prueba de 2, 1 menos ρ. Entonces, ¿con qué vamos a comparar? Entonces vamos a decir que para correlación positiva, para autocorrelación positiva, yo lo voy a comparar con 2. Si la prueba es igual a 2, quiere decir que ρ es igual a 0. Cuando ρ es igual a 0, D es igual a 2. Los valores extremos es entonces me dicen que para ρ es igual, P, me queda como un P. Para ρ es igual a 0, me queda que D es igual a 2. Y esos son los valores extremos, ¿de acuerdo? Para ρ es igual a 1, muy cercano a 1, tendría que D es igual a 0. Esos son los valores extremos. Por lo tanto, una prueba de lo más cercana a 2, podríamos decir que no existe autocorrelación, lo más cercana a 0 existe autocorrelación. Pero lo que nosotros vamos a buscar en tabla es un valor mínimo y un valor máximo. Se llama de L y de low y de up. En upper value y low value, ¿de acuerdo? En la tabla en nuestra tablita de Darwin-Watson. Entonces, vamos a encontrar un valor máximo y un valor mínimo. Entonces vamos a tener que para autocorrelación positiva podríamos tener entre 0 y 2, ¿de acuerdo?
Y aquí tenemos el de L, y aquí tenemos el de U. Entonces vamos a decir que si D es menor que DL, tenemos que existe autocorrelación. Autocorrelación, tanto se rechaza HC. Por otro lado, si D es mayor que DU, existe autocorrelación, no se rechaza HC. Por otro lado, cuando tenemos que D está entre DL, en estos valores mínimos y máximos, tenemos que es incierto. Existe incertidumbre. Existe incertidumbre. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando la autocorrelación es negativa? Claro, pero para autocorrelación negativa, ¿qué es lo que vamos a tener? Para autocorrelación negativa, autocorrelación menor que 0, nosotros vamos a tener que los valores mínimos van a ser 2 y el valor máximo va a ser 4. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tendríamos? Mientras más cercano a 2, sigue siendo, no rechazamos la hipótesis nula, ¿de acuerdo? Mientras más cercano a 4, vamos a rechazar la hipótesis nula. Entonces, ¿cómo quedaría cuando ahí tenemos autocorrelación negativa? Con 4. Con 4, aquí vamos a tener, esto sería, aquí vamos a usar, es de L, aquí vamos a usar 4, si vamos a reemplazar de L y de U, vamos a decir que tenemos acá 2, 4 menos de U, y aquí tenemos 4 menos de L, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo nos quedaría en este caso? ¿Puedo borrar acá, chicos? Entonces lo que vamos a tener es que sí, en este caso vamos a tener que si D es menor que, si D es menor que 4 menos DU, no existe autocorrelación. Autocorrelación se rechaza HC. Si D es mayor que 4 menos DL, existe autocorrelación y se rechaza H0, y para si D está entre 4 menos de U, 4 menos de L, es incierto. Existe incertidumbre. Porque fíjense que cuando ρ es menor que 0, ¿cómo quedaría D? Nos quedaría D si, por ejemplo, para ρ es igual a menos 1, tendríamos que D sería igual a 2, 1 menos 1, y eso nos quedaría 4. Para ρ es igual a 0, nos quedaría que D es igual a 2. Entonces los valores extremos en este caso serían 2 para no autocorrelación y 4 para perfecta autocorrelación. O sea, esta zona sería aquí, no se rechaza, no rechaza
H0, aquí se rechaza H0. Sería incierto. Ahora, cuando tenemos incertidumbre, aquí con respecto a la existencia de autocorrelación, aquí obviamente es válido hacer otras pruebas. Si hay otra prueba que nos dice que existe autocorrelación, podríamos decir sospechar que existe, o también podría tener otra forma la autocorrelación, porque recuerden aquí estamos suponiendo que la autocorrelación tiene una forma específica, ¿de acuerdo? Y la autocorrelación podría tener otra forma. ¿Queda claro, chicos? O sea, es la misma prueba, pero lo que pasa es que tú tienes un rango distinto. Cuando la autocorrelación es positiva, tú vas a tener los valores extremos, serían 0 y 2. Cuando es negativa, los valores extremos serían 2 y 4. ¿De acuerdo? ¿Queda claro, chicos? ¿Queda claro? Bueno, ¿cuál sería el otro test? Aquí tenemos unos ejemplos, tenemos dos ejercicios que para hacer, vamos a ver los ejemplos y vamos a ver, aquí se sigue viendo. Aquí, me falta acá cambiar. Dime. No sé si en qué horario nos podríamos como tomar el break. El tomar el break, ya están cansados ya, las 8, vayan tomémonos el break ahora. Tómense el break ahora. Ya chicos, hasta las 8:25. 8:25, ¿les parece? Para no alargar tanto, ya. ¿25? 25. 8:25, van a alargar tanto. Eso. Chicos, para los que están en la casa, voy a abrir la carpeta acá para que puedan subir los trabajos, ¿de acuerdo? ¿Hasta qué horas, profe, va a estar abierta? Lo voy a habilitar hasta las 12 de la noche. Ya. A las Profe, 11:59. mañana la clase, ¿a qué hora es? Mañana la clase es a las 9. Les voy a subir, después de terminar esta clase, les voy a subir el link, ¿de acuerdo? Pero es a las 9. De 9 a 10:10, más o menos la clase. Es como una clase cortita. Eso, O sea, ya. una clase normal. Ok. Profe, Dime. disculpe, es un aviso de otra compañera que me dijo que se lo dijera. La ¿Ya? compañera Grisel Morales ¿Ya? está con COVID, Ups. ¿Ya? entonces por eso no puede venir. Bueno, y entre paréntesis, yo también estoy con COVID. También estás con COVID. Sí. ¿Y cómo se sienten? No, a mí la verdad que no. La semana, el martes estuve más grave, pero mi señora cayó el jueves, entonces ahora yo soy, entre comillas, contacto estrecho. Ya. Y bueno, yo estoy igual con un poco de tos, pero ya mejor. Pero tengo hasta el jueves de la otra semana para poder salir como de la cuarentena, entre comillas. Tengo 7 días, por lo que tengo entendido, así que Ups. por eso, eso quería avisarle. No, está bien. O sea, lo único que cuídense, chicos, para que no pierdan, o sea, que pónganse al día. Yo mañana les voy a subir las grabaciones de esta semana y la semana pasada para que puedan dar el control de la próxima semana. Ok, ¿ese sería online, profe? ¿Podría ser online? Sí, el control mañana, voy a hablar con tus compañeros que están aquí en sala. Si ellos prefieren, la clase va a ser, ellos prefieren la clase híbrida. El control de la próxima semana idealmente sería online, ¿de acuerdo? Ok. Pero de todas maneras, sí, yo creo que va a ser online. Ok, profe. Porque
porque tenemos clases el viernes y el sábado es el control. Entonces lo vamos a dejar el control online, pero el certamen sí sería híbrido. Ok, El último Muchas gracias. certamen. muchas gracias, profe. Ya, de nada. Profe, ¿y el control sería a las 9 igual o a las 10? El control no el control puede ser a las 10. El control, lo que pasa es que mañana va a ser a las 9 porque por lo menos en mi caso yo tengo que tomar un certamen mañana, chicos. A las 10:30. Ah, ya. Ya no hay problema, profe. Le estoy subiendo en unidad 5 va a estar la entrega como tarea, ¿de acuerdo? Para el trabajo. Ya, profe, gracias. Gracias, profe. Profe, disculpe, Dime, el control sería de este sábado al otro, ¿no es cierto? este sábado al otro, claro, el próximo Ya. sábado. Ok, gracias. Hace mucho frío va a estar afuera. Sí, está llegando el invierno ya, probablemente tal. Ojalá que llueva. Ojalá, ojalá.
Ya les habilité una carpeta a los que no han mandado el trabajo, les habilité una carpeta. Todo el material se lo estoy dejando en unidad 5. Pensé que había que presentar algo. No, mira, lo que pasa es que inicialmente se iba a hacer, había que presentar, pero lo que pasa es que queda poco tiempo, porque al final entre los recuperativos y todo eso, queda muy poco tiempo para hacer presentaciones. El profesor, el otro paralelo, el profesor Fernández de Econometría, él era de la idea que hiciéramos presentación y todo eso. Yo lo hice un semestre, pero la verdad es que queda poco tiempo, porque cada presentación tienes que destinar más o menos unos 15 minutos, 15, 20 minutos para cada presentación. Entonces se te hace poco el tiempo. Bueno. Y le estoy mandando la invitación para mañana. Clase 8 de mayo, 9 horas. Está frío afuera. Por lo menos no se ha cortado la luz. Vamos a cruzar los dedos. Está haciendo harto frío. Le subí la invitación para mañana. Ya. A ver, 2 láminas y vamos a continuar. Y. Ustedes están terminando todos el semestre, el trimestre ahora. Sobreviviendo. En unidad 5, sí.